Señores, hace algunos días, fue una noticia de tapa de los diarios, también de los informativos de radio y de televisión. La información decía que la fiscal Ana María Telechea había recusado a 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia que fallaron la inconstitucionalidad de la ley de caducidad por prejuzgar, y reclamó que se aparten de las causas por violaciones a los derechos humanos. Esa recusación estaba basada en declaraciones del presidente de la Suprema Corte, Jorge Ruibal, en las que señaló que jueces y fiscales que pretendan seguir con las causas contra militares se encontrarán contra una muralla en la Suprema Corte de Justicia. Hubo luego otros fiscales que adhirieron concretamente a la línea de pensamiento de la fiscal Telechea. Doctor Evergato, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás tú? Muy bien. Me alegro mucho. Este es un tema nuevo para la actualidad nacional. Es un tema mucho más importante de lo que la opinión pública creyó. Es la primera vez en la historia del país que yo sepa que hay un enfrentamiento entre la Fiscalía, entre los fiscales y la Suprema Corte. La Fiscalía es más que un órgano, es una dependencia del poder ejecutivo que depende del fiscal de corte, de manera que no integra el poder judicial. Y si bien este enfrentamiento es promovido por algunos fiscales, por los fiscales en lo penal, tiene una difusión bastante grande y parece ser un enfrentamiento entre dos órganos de conducción del Estado, la cabeza del Poder Judicial, concretada en la Suprema Corte, y un servicio del Poder Ejecutivo, de manera que es un conflicto de poderes bastante inesperado, ¿verdad? Claro. Y que es consecuencia, Jorge, sí, de el gran conflicto que hemos comentado ya más de una vez en la radio, que opone a aquellos que entienden que deben castigarse los delitos cometidos durante la dictadura y todos aquellos que entienden que tales delitos están prescriptos. Esta discusión, que es una discusión jurídica complicada, donde interviene el derecho nacional, el derecho extranjero, los tratados internacionales, las costumbres internacionales, es un tema jurídico denso, complejo, profundo, que tiene que ver incluso con la independencia, con la autonomía del país como entidad inserta en el derecho internacional, pero repito, absolutamente independiente. Bueno, y está planteado. Ahora, el problema fue que la fiscal Telechea en realidad se equivocó. Sí. Planteó la recusación, se equivocó en dos aspectos. Primero, planteó la recusación cuando la Corte ya se había expedido, o para ser más claro, los comentarios del doctor Ruibal Pino fueron efectuados después que la sentencia del caso Porrini, que es la que motivó este enfrentamiento, ya había sido dictada, de modo que fue un error de Telechea que la obligó incluso a retirar la recusación del juez. En segundo lugar, recusó a 4 jueces, cuando lo más que podría haber hecho era recusar a uno, que fue Ruibal, quien efectuó las manifestaciones que según Telechea suponían un prejuzgamiento. De modo que tuvo un doble error. No parece razonable que haya presentado una recusación sin verificar si se daban los presupuestos de hecho que la permiten. No lo hizo, no verificó que la Suprema Corte ya se había expedido, de modo que se equivocó feo, diría. Pero lo que importa acá, Jorge, es este enfrentamiento que divide al país, ¿verdad? Que divide, yo diría que estamos en este aspecto, y solo en este aspecto, medios parecidos a Venezuela, con la mitad del país que defiende una solución y la otra mitad que defiende la solución contraria, en un problema que es un problema técnico, que donde lo que importa es la interpretación adecuada del derecho y no las pasiones políticas. Pero es tan fácil desbordar las pasiones, Jorge, que cualquier problema, aun cuando esté limitado al campo técnico, rápidamente se
traslada al plano de los sentimientos, ¿verdad? Claro. Ahora, en ese escenario, digamos, llevándolo a los términos más dramáticos, ¿verdad?, que parecen no estar instalados en estos momentos. Parece que se estuviera desinflando. Ahí está, que como que se disipa algo que pareció un conflicto sobre lo cual no había antecedentes, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el conflicto, por un lado, tenía una dimensión, un volumen muy importante, pero además se agregaba ese elemento, la extrañeza de un hecho que no había ocurrido antes, pero que está contemplado. Es decir, una fiscal puede hacer ese tipo de reclamación, de demanda, ¿verdad? Seguramente que sí, los fiscales están expresamente facultados para recusar a los jueces si entienden que los jueces no corresponde que sigan actuando en un proceso, fuere cual fuere la razón por la cual no corresponde, porque prejuzgaron o por cualquier otra razón superviniente que pudiera motivar la recusación del juez, ¿verdad? Por tener un parentesco con una de las partes, por ejemplo, o causas de ese cariz. De modo que acá el problema no es que no pueda ser recusado un juez. El problema acá es que son recusados nada menos que los 4/5 de los componentes del poder judicial, de la Suprema Corte de Justicia. Es en ese aspecto que no hay antecedentes. Pero te agrego algo que es muy importante. A ver. Al lado de esto, y creo que tú lo señalaste, ha habido reuniones de fiscales procurando coordinar sus posiciones en su actuación en este tipo de causas. Eso no está permitido ni por la Constitución ni por la ley, porque la Fiscalía no es un órgano de integración compleja, no es un tribunal donde intervienen 2, 3 o 4 fiscales, sino que la Fiscalía es un órgano compuesto por individualidades y sujetos a la jerarquía del fiscal de corte. De modo que el actuar corporativamente, el promover reuniones entre fiscales para coordinar actividades, por más que se ha hecho con el mejor de los espíritus, como dicen los fiscales, es una actividad no contemplada en la ley uruguaya y que le da ese carácter de enfrentamiento que yo señalaba al comienzo entre dos órganos del Estado que a mí me parece, este es un comentario puramente subjetivo mío, que no es bueno, es decir, no es bueno deslegitimar de alguna manera 4/5 de la Suprema Corte de Justicia. Es un órgano demasiado importante, con una jerarquía tan elevada en lo que significa la administración de justicia del país, que echar sombras sobre ella me parece que es una actividad que no le hace bien a la institucionalidad del país, ¿verdad? Ahí está. Eso es lo que preocupa, ¿no? Claro, Eber, yo justamente te iba a decir eso. Cuando esto ocurre en la interna de un partido político, cuando ocurre en un club de fútbol, en toda organización, ¿verdad?, dedicada a una cierta actividad o a un cierto compromiso con lo que tiene que ver la realidad nacional, bueno, este tipo de cosas generan secuelas. ¿Qué secuelas puede dejar en el ámbito de la justicia esto? ¿Puede de alguna forma ser un precedente a utilizar en fecha próxima? ¿Puede ser algo que de alguna manera se vaya diluyendo? Porque tampoco, a pesar de que está contemplado poder hacerlo como tú decías, esto no es un mecanismo que puedas utilizar todos los días si es que no quieras hacer trapo la justicia, ¿no? Añicos la imagen de la justicia. Por supuesto, tanto no es un mecanismo cotidiano que no tiene ningún precedente en el país en la forma en que se recusó a la Corte, en este caso por la fiscal Telechea, con esa prisa donde ni siquiera verificó si se daban los extremos para presentar la recusación. De modo que tiene toda una motivación que uno no tiene más remedio que pensar que excede
lo estrictamente jurídico, ¿verdad? Que hay motivaciones ideológicas o convicciones muy fuertes referidas a cómo se debe administrar la justicia que están, digamos, respaldando estas posiciones. Pero te agrego algo importante. A ver. Que eso sí no se sabe en el país. A ver. Las organizaciones de derechos humanos que están en contra de esta posición de la Corte y de los fallos, los dos fallos últimos de la Corte. Hubo dos fallos, ¿verdad? Hubo un primer fallo que comentamos en la radio y días pasados un fallo en el caso Porrini que fue el que motivó esta actitud de la fiscal Telechea. Porque se van sucediendo los fallos declarando inconstitucional la ley que modificó la ley de caducidad, ¿verdad? Sí. Este es el problema. Ahora, las organizaciones de derechos humanos en el país están haciendo denuncias internacionales muy fuertes contra el país. Han concurrido delegaciones con mandato expreso a Estados Unidos y a la sede de la OEA y a otras organizaciones internacionales con el fin de denunciar la posición de Uruguay. De modo que también en ese plano, el del relacionamiento del país con el orden jurídico internacional, estamos trasladando ese enfrentamiento. Que como decíamos al comienzo, ojalá se diluya. Tú preguntabas qué consecuencias puede tener. Bueno, no le hace bien al Uruguay, ¿verdad? Claro. Estar denunciado sistemáticamente en este aspecto. Claro. Pero el Uruguay no ha logrado cerrar las heridas de ese periodo infausto. Y bueno, y esto es una consecuencia de ¿cómo te diría?, de traumas que siguen supurando y que siguen operando en el país. Verdaderamente esa es la causa, a pesar de que el gobierno claramente está embarcado en una operación de cerrar el tema, ¿no? Sí, eso es bueno resaltarlo. Exactamente. No hubo por parte del gobierno una intención de empujar este tema hacia arriba, es decir, más bien hubo una actitud de mucha ponderación y de apartamiento del conflicto que se estaba planteando. Lo extraordinario es que, independientemente de que la justicia uruguaya debe tener sus defectos, realmente los tiene, ¿verdad? Los tiene, sobre todo en el sentido, no digo de la instrumentación de la justicia, que allí también ingresa el error humano o la interpretación jurídica. Te pido por favor que me corrijas si estoy diciendo barbaridades. Para nada. Pero de cualquier manera, la primera injusticia, es decir, lo primero que a la justicia se le puede atribuir hoy es su lentitud, una lentitud que no nace de la justicia, sino también de los medios que la justicia tiene. Exactamente. Y la justicia no pasa, y más allá de todas las cosas, ¿verdad?, de todos los fastidios que pueda provocar, de los disensos que puede haber, la justicia no parece ser para el ciudadano común una preocupación. La administración de justicia y cómo se hace no parece ser para el ciudadano común una prioridad dentro de sus preocupaciones, ¿no? No, uno lo ve claramente en las encuestas, donde son otras las preocupaciones de la población, tiene que ver con la seguridad, con la salud, con el bienestar económico, pero la justicia está en un apartado bastante lejano. Y es tan importante vivir en un país justo, con garantías, donde uno sepa que si mañana lo detiene la policía, tiene que tomarle declaración a un juez dentro de determinado periodo, de determinado lapso, que la ley lo está protegiendo. Es un elemento esencial para la convivencia pacífica y la convivencia segura. El tema de la seguridad jurídica, ¿verdad?, que uno sepa lo que puede esperar de una resolución del Estado, del juez, del policía, todo eso que es esencial, no siempre es cuidado de la manera que debería, ¿verdad? Claro. Cuando la seguridad jurídica cae, pasan cosas como justamente lo de Venezuela ahora, que es una caída de la seguridad de la gente en las instituciones jurídicas, en las instituciones electorales, que también son jurídicas, en el recto proceder de los mandatarios. Cuando eso pasa, un país entra en crisis. De modo que este conflicto en el Uruguay es importante,
por más que, como decíamos anteriormente, Jorge, el gobierno ha tenido una actitud plausible de enfriar la situación, no ha dicho nada respecto a los fiscales y a su actitud, no los ha alentado, que podría haberlo hecho, de modo que en ese aspecto creo que podemos tener una razonable seguridad de que el conflicto no va a llegar a mayores, ¿verdad? Ajá. Esta es mi impresión, ¿no? Sí. Muy bien, Ever. ¿Qué estás leyendo? ¿Dejaste a Tony Judd? Sí, terminé de leer a Tony Judd. No, ahora justo me acaba de llamar mi editor, Canalda, a decirme que me manda los borradores del libro que voy a publicar, pienso que el mes próximo, de modo que suspendo las lecturas y me aboco a revisar el trabajo por última vez, ¿no? Vamos a anticipar el título del libro. Se llama Los sueños de la razón. Los sueños de la razón. ¿Y el tema? El tema es cómo a veces el exceso de razonamiento, la confianza en un futuro distinto, en un futuro social, en una organización de convivencia diferente, puede llevar a excesos muy lamentables. No en el Uruguay, universalmente hablando, ¿no? Ajá. Por ejemplo, los sueños de la Revolución Francesa, ¿a dónde condujeron? La Revolución Norteamericana, ¿a dónde condujo? La Revolución Soviética, ¿a dónde condujo? Fueron todos movimientos inspirados en la idea de mejorar el hombre, de crear una sociedad distinta, de inaugurar un futuro más luminoso. Sí. Sin embargo, en algunos casos, no en todos, naturalmente, terminaron en sociedades muy represivas. ¿Por qué ocurre eso? Son los sueños de la razón, cuando son excesivos, no se transforman, como decía Goya, en monstruos que se degluten a la propia humanidad. Creo que es un tema interesante, ¿no? Me parece muy interesante, y desde ya seguramente vamos a hablar largo sobre el contenido de ese libro que saldrá el próximo mes. Pienso que el próximo mes, o a lo sumo en junio, ¿no? Ahí está, y estaremos además promoviéndolo aquí en Tiempo Presente. Bueno, muchas gracias. Te doy un abrazo grande, igualmente, doctor Jorge. Ever Gatto. Gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.